Hace un ratito estuvimos hablando causas por las cuales Dios nos lleva a los desiertos. Y como hablábamos, los desiertos son lugares extremadamente difíciles, son inhabitables. Hay desiertos que literalmente nada ni nadie pudiera sobrevivir. Sin embargo, la palabra desierto, Dios, o el desierto, Dios lo ha utilizado muchas veces en la Escritura para literalmente procesar a los llamados, a gente que Él quiere llevarlo a ser de utilidad y de uso en el reino de Dios. El desierto es un lugar seco, muchas veces constantemente frío. De día el calor es ahogante, desesperante, y de noche el frío baja casi -0. Así que la palabra desierto, como hablaba, en el término hebreo y griego, traducido significa lugar deshabilitado, lugar donde no se puede habitar, soledad, lugar de abandono, lugar de extremos procesos, lugar donde las aguas se ponen amargas, lugar donde la mayoría de nosotros no nos gustaría estar. Pero Dios muchas veces tiene que llevarnos a ese lugar para que las cosas que nos han robado el tiempo comiencen a escasearnos, para que las cosas que nos han distraído por tiempo y no nos dejan caminar en el propósito y en el plan de Dios comiencen a desaparecer, dejen de existir. Dios muchas veces nos llevará a ese lugar para que aprendamos lecciones necesarias que nos ayudarán a madurar y a poder encajar con el plan de Dios y a poder estar listo para lo nuevo que tiene Dios mañana con nosotros. La gente, cuando le hablan del desierto, piensan que es un lugar de muerte. No, es un lugar para encontrar vida. Cuando es Dios que te mete en el desierto. Hablábamos lo que dice Oseas: y te atraeré al desierto, y en el desierto hablaré a tu corazón. Y uno de los beneficios que vamos a tener en el desierto es que las voces innecesarias, desalineadas, serán silenciadas y calladas, y solo la voz de Dios y de su plan va a mantenerse viva en nosotros. Muchas veces en nuestras comodidades nos olvidamos del plan, del propósito de Dios. Dios nos bendice, y una vez bendecido comenzamos a tomar actitudes que nos acercan a Dios, sino que nos alejan de la presencia de Dios y de su propósito. Y lentamente estamos desfalleciendo y muriendo espiritualmente. Y a veces podemos caer tan bajo espiritual que dejamos de caminar por fe y comenzamos a caminar por vista y por sentido. Y por eso Dios tiene que llevarnos a lugares donde cosas escaseen, para poder enderezar nuestro corazón y para poder alinearnos y para poder ponernos en el camino donde Él nos necesita para ser de utilidad, para ser instrumento, para ser siervos, siervas de Dios, para que el manto de la unción de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir amén. Dios le habló a Moisés y le dijo que iba a llevar ese pueblo a Canaán, y lo sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de los egipcios. Abrió el mar Rojo a su favor, lo llevó por el desierto. Dios hubiese podido llevar a Israel en las alas del águila,
es decir, rápido, en 3 meses. Pero Dios lo puso a dar vuelta y lo metió en el desierto a propósito, para probarlo, para enseñarlo, para dar a entender lo que había en su corazón. Alguien diga amén. Y ese pueblo que vio señales y que vio tantas maravillas y milagros de Dios acontecer a través de la vida de Moisés, vieron cosas impresionantes. 10 señales en Egipto. La Biblia dice que ellos fueron testigos de la columna de fuego y de la columna de la nube de día y de la columna de fuego de noche. Hablé hace un ratito de los beneficios que es estar bajo la nube de Dios. Uno de los beneficios de la nube de Dios, aparte de que es dirección divina para hacerte avanzar en el desierto que no había dirección ni camino, la nube era que lo guiaba. La presencia de Dios siempre ha sido nuestra mejor guía y nuestra mejor dirección. Pero aparte de eso, la nube producía sombra, y la sombra con la nube producía un ambiente fresco y agradable. El que se quedaba detrás de la nube tenía que enfrentar el calor del desierto. Bajo la nube no había calor, bajo la nube había un ambiente fresco. La columna de fuego producía 3 beneficios. Primero, luz, iluminaba kilómetros el campamento, así que la gente podía pasearse de noche porque había lumbrera, había una columna de fuego desde el cielo hasta la tierra que iluminaba todo el campamento. También producía calor. Alguien puede alabar a Dios. Y ese calor era el que mantenía un ambiente de una calefacción en todo el campamento. El desierto era bajo cero de noche, pero el fuego mantenía el calor y el pueblo podía dormir quieto sin tener calefacción. ¿Habrá alguien aquí? Y tercero, el fuego ahuyentaba las bestias y los depredadores que querían morder al pueblo. La presencia de Dios, cuando el fuego estaba, las bestias estaban alejadas y asustadas porque le tenían miedo al fuego de Dios. Y es exactamente lo que experimentamos cuando caminamos bajo su presencia. No solo tendremos sombra, no solo tendremos la frescura de Dios, sino que Él con su fuego va a disipar nuestras oscuridades. Él con su fuego va a ahuyentar a los depredadores. El que habita en su presencia, no hay león que se lo coma. El que habita en su presencia, no hay bestia que lo destruya. Alguien alabe a Dios. Y no solo eso, sino que nos mantendrá caliente. El tiempo de frío se termina en la presencia de Dios. Toda temporada fría será arrancada de tu casa, será arrancada de tu corazón. Y ese tiempo frío espiritual tiene que terminar y va a terminar. Sigo paro. Ahora, el pueblo que estaba experimentando estos beneficios 24 horas bajo la presencia de Dios, de día nube, de noche fuego. Moisés sube al monte Sinaí, llamado por Dios, y se queda 40 días porque Dios lo retuvo 40 días. Y en sus 40 días recibe mandamientos. La Biblia dice que el pueblo se desenfrenó, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de este Moisés no sabemos qué le pasó. Y es en ese momento donde el pueblo comete el error más grande de su vida. Pero Aarón, es ahí donde se ve cuando un líder no tiene relación con Dios. Aarón cede a la petición de un pueblo desviado. Fíjate que el que tiene relación con Dios, Moisés, cuando desciende, quema el becerro. Pero el que no tiene una intimidad con Dios, lo apoya todo para no llevarle la contra a nadie. Y Aarón cede a la petición del pueblo. ¿Por qué este pueblo quería un becerro y quería dioses falsos que fueran delante de ellos? No solo eso,
sino que lo adoraron y dijeron: he aquí Israel, el Dios que te sacó de Egipto. Sustituyendo a Jehová por un buey, por un becerro de oro. Sigo, paro. El pueblo hizo esto porque carecía de intimidad y de relación con Dios, y pensaron que el hecho de que Moisés no estuviera presente, ellos creían que Dios estaba ausente. No entendían que Dios es omnipresente, está en todo lugar y a todo tiempo. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que cuando Moisés descendió y vio el acontecimiento, quemó el buey y se lo dio a beber al pueblo corrupto. Y ese día hubo una catástrofe. 3,000 hombres cayeron muertos. Dice que los que vinieron y se acercaron a Moisés eran la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví, Moisés le dijo: ustedes, si están con Jehová, harán lo que yo le diga. Tomen la espada y traspasen pariente, amigo y familia. Todo el que está adorando dioses vanos, traspásenlo. Y ellos tuvieron que echar los sentimientos a un lado y obedecer lo que Dios había dicho. Cuando terminaron ese día, yo sé que una historia sangrienta, pero es así. Cuando terminaron, Moisés le dijo: por cuanto ustedes amaron más a Jehová que a sus sentimientos, que a su pariente, que a su familia, ustedes serán escogidos de Dios. Y a partir de este día, ustedes, tribu de Leví, serán apartados para el sacerdocio eterno. Tú sabes que para tú ser escogido por Dios, tú tendrás que renunciar a una familia, padre y a madre. Nadie puede calificar para andar con Jesús si no renuncia a todo. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? No hay forma de uno poder crecer en Dios mientras uno esté atado a sentimientos que lo aparten del llamado y del cumplimiento y de la responsabilidad de Dios. Llega un momento, Cristo dijo: el que no dejare padre o madre por mí, no será discípulo de mí. Este es un camino que no tiene retroceso. Cuando Dios te aparta, yo le decía a los levitas, cuando Dios aparta a un levita no solo es un cantor, un levita también limpia el altar, prepara el altar, pone fuego, busca agua. Levita es aquel que es señalado, apartado por Dios al ministerio, a la misión. Y Dios le dijo a Moisés: dile a los levitas que por cuanto me valorizaron a mí más que a sus sentimientos, más que a su padre, más que a su pariente, más que a sus amigos, yo lo escojo hoy y serán un sacerdocio. Y como me decía mi esposa, Jehová dijo: son sacerdotes míos. Los sacerdotes de Dios no son del pueblo, ministran al pueblo, pero le pertenecen a Dios. Yo no soy pastor de ustedes, yo soy un pastor de Dios. Él me escogió a mí, Él me llamó a mí. Yo no le pertenezco a ustedes, yo les sirvo a ustedes, pero yo soy propiedad del Rey de Reyes, porque Él fue que me apartó y te apartó a ti de las tinieblas a la luz. Si le vas a servir a Dios, tendrá que renunciar a papá, mamá y amigo, a todo aquel que quiera interponerse en tu llamado y en el plan de Dios para tu vida. Alguien diga amén.